de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes en este noviembre del 2024. A todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos una vez más aquí en su programa de Simi Radio, Simi Chat. Estamos otra vez trabajando, afortunadamente para el bienestar de todos ustedes, desde las instalaciones del corporativo de farmacias similares. Recuerden que nos pueden localizar, nos pueden contactar al 800-911-3232, al 800-911-6666, a nuestro correo electrónico centrodiagnóstico@simisai.com.mx, nuestra página de internet www.simisai.com.mx y nuestras redes sociales de Instagram, Facebook. Hay muchísimas formas de localizarnos, de poder estar en contacto con todos ustedes. Y por favor, siempre que requieran ayuda, siempre que requieran una mano amiga, comprensión, ayuda y asesoría psicológica, estamos para servirles. Ahora bien, permítanme presentarme de nuevo. Soy el licenciado Armando Ortiz. Trabajo aquí mismo en Simisai. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Espero que se acuerden de mí. Y el día de hoy, como todos los programas, vamos a tocar un tema interesante e importante. Interesante, ¿por qué? Porque necesitamos absolutamente todos contribuir con el bienestar personal, pero también el de los demás. Y es precisamente en este punto en donde la comunicación se vuelve importante, el bienestar de los demás. Pero también es importante estar conscientes, conocer, saber qué hacer, cómo dirigirnos, cómo comunicarnos con personas que padezcan, que tengan, no lo sé, ahorita nuestra especialista me va a decir si lo dije bien o no lo dije bien, con personas que padezcan, que tengan o que posean capacidades diferentes o alguna discapacidad. Así es que el tema de hoy va a ser precisamente discapacidad y comunicación inclusiva. Y para hablar de este interesantísimo y muy actual tema, tenemos a una de nuestras compañeras del Centro Simi de Salud Emocional, la licenciada en Psicología Isela Alejandra Martínez Pérez, que además de trabajar con nosotros, también es académica en algunas universidades. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Empecemos por lo sencillo, Alejandra. Estamos, eh, estamos hablando de discapacidad y de comunicación y todo esto, pero creo que lo primero y lo más importante de todo es que todos tengamos una idea clara de qué es la discapacidad. Ahora sí que yo te pregunto, ¿qué es la discapacidad? Claro, pues esta se puede definir como el impedimento o que tengamos como algún tipo de restricción al tener alguna actividad o tener alguna, pues algo que podemos llamar como normal, ¿no? Que otra persona no puede lograr poseer. En este caso, pues existen diferentes tipos de discapacidad. Ajá, entonces la discapacidad en concreto podría ser como el impedimento de esta actividad o de esta facilidad para poder tener alguna actividad en específico, ¿no? Y bueno, ya de ahí podemos derivar los diferentes tipos de discapacidades. Mira, precisamente me ganaste la pregunta. ¿Por qué? Porque me estás diciendo, ¿es el impedimento para realizar alguna actividad?
me dices que hay distintas formas de discapacidad. Eso, bueno, pues eso me lleva a lo que podemos ver en los medios de comunicación, en la televisión, escuchar en el radio, en donde de repente hablan de discapacidad intelectual, eh, que yo creo que es de las más mencionadas. Aparte de la discapacidad intelectual, ¿qué otras formas de discapacidad tenemos? Tenemos tres tipos de discapacidad. Ajá. La primera va a ser la sensorial, la segunda va a ser la social o psicosocial y la tercera va a ser la motriz. Ajá. Entonces, tenemos esas tres. Y bueno, de esas tres se derivan muchas más. Esa es como la parte central y de ahí se empiezan a derivar. Por ejemplo, en la sensorial, pues es la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad motriz, ¿no? Incluso también podemos tener algo que se llama discapacidad múltiple, que esto, bueno, involucra no solamente una discapacidad, sino algunas otras. Por ejemplo, las personas que son sordociegas, pues tienen como esta falta del oído, pero también de la vista. O, por ejemplo, en alguna ocasión tuve oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en un CAMP, que es un centro de atención múltiple. Y bueno, ahí se atiende a personas con diferentes discapacidades y, por ejemplo, allá podíamos encontrar a alumnos que tenían, no sé, síndrome de Down, pero también tenían sordera, ¿no? Tenían parálisis cerebral y, no sé, de repente podía haber personas con una sola discapacidad o con discapacidad múltiple. A ver, a veces me dan ataques de amnesia y aquí necesito que me lo repitas. Entonces, discapacidad sensorial, estamos hablando de, de que no podemos tener un contacto directo con el mundo, con las sensaciones del mundo. Tú diste el ejemplo de la vista y el oído, esa es la primera. La segunda es la discapacidad intelectual, entonces, ¿o cómo la Ajá. llamaste? Sí, bueno, la discapacidad, bueno, la primera es la sensorial. La siguiente es la discapacidad psicosocial o social, Ok. que esta, ajá, pueden ser personas que tienen como justo, no tienen como esta facilidad o de repente tienen como esta restricción para socializar o para tener como un encuentro con las demás personas. Esto puede ser, por ejemplo, en algunos trastornos, por ejemplo, sociales, además como la esquizofrenia en algunos grados, cuando eso no se puede controlar, pues justo existe esta incapacidad para poder interactuar con las y los demás. Por ejemplo, ahorita yo estoy pensando y aquí la televisión nos ha hecho, no sé si el buen o el flaco favor de visibilizar eh, con algunos personajes. Estoy pensando en el famoso Sheldon Cooper. Sheldon Cooper que dicen que tiene alguna forma de autismo. ¿El autismo sería una discapacidad psicosocial? Ujú, así es. Ok, Y perfecto. además pudiera ser también sensorial. Por ejemplo, cuando se agudizan los sonidos y que no pueden tolerarlo, también pudiéramos como adentrarlo un poco en esa parte. Ok, ya tenemos entonces la sensorial, la psicosocial. ¿Y cuál era la tercera? Ya para que se me quite bien el ataque de amnesia. Perdón, no escuché la última parte. La tercera forma de discapacidad, ¿cuál sería? La motriz. La motriz. Y bueno, creo que su nombre lo dice bastante, la incapacidad de realizar movimientos, ¿no? Aquí cuadraplegias, hemiplegias, parálisis y demás, ¿no? Tanto por Exacto. accidente como por de nacimiento, congénitas. Sí, justo, bueno, muchas de las discapacidades pueden ser, bueno, pueden estar presentes desde el nacimiento y otras se pueden ir a adquirir, pues, en diferentes situaciones, por enfermedades, accidentes, descuidos, negligencias médicas. Entonces, pudiera ser como que se va como adquiriendo a lo largo de la vida. Ok. Ahora bien, hace un momentito tú dijiste el CAM. Obviamente hay muchísimas instituciones aquí
en la República Mexicana que proveen servicios, atención a personas con discapacidad. La pregunta, y esta es una pregunta que bastante interesante, en tu experiencia, ¿cuáles son las formas de discapacidad más comunes aquí en México? Al En menos México, con los números que tenemos. ok. En México, la que está mayormente presente es la discapacidad motriz. Ajá. Esa es la que se presenta con mayor frecuencia. Eh, y se presenta mayormente en las mujeres que en los hombres. O sea que tenemos mayor población con discapacidad motriz en mujeres que en hombres. Entonces, esa pudiera ser como pues sí, la que puede llegar a presentarse de manera más cotidiana. Mira, segundo tema de actualidad, precisamente ahora que tenemos a una señora presidenta, que precisamente dice que es el tiempo de las mujeres, es súper interesante y preocupante que las mujeres sea el, pues el segmento poblacional más afectado por la discapacidad. Pero entonces, esto nos lleva a que te pregunte, ¿discapacidad es igual a exclusión? ¿La discapacidad lleva necesariamente la exclusión? Y ahí yo creo que te voy a hacer pregunta al 2 por 1, porque ¿qué es la exclusión? Claro. Pues no siempre se tiene que derivar, o sea, no siempre la discapacidad es sinónimo de exclusión. De hecho, otro término que pudiéramos utilizar es la inclusión. Ajá. Pero bueno, hay otros términos que también sería como importante poder eh, traer para que podamos entenderlo un poco mejor. Vamos a utilizar el término de la inclusión, de la exclusión, de la integración y de la segregación, que puede sonar como muy similar, pero no, es diferente. En la inclusión se van a buscar diferentes métodos para que las personas, pues las personas con esta diversidad puedan involucrarse. Por ejemplo, es como si nosotros fuéramos a una escuela, ¿no? Entonces, bueno, en una escuela que es donde voy a tener diversidad de alumnos, ¿no? Que esto implica, no sé, por ejemplo, niños con autismo, niños sordos, niños ciegos, ¿no? Entonces tengo que buscar estrategias para que cada uno de ellos, con base a sus necesidades, pueda desenvolverse pues de la mejor manera. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues tener maestros que sepan lengua de señas, ¿no? O tener maestros que sepan utilizar el código braille. O, no sé, tener un aula meramente adaptada, ¿no? Para que pudiéramos tener esta onda como sensorial. Eso sería la inclusión, ¿no? Por ejemplo, tener rampas para personas con discapacidad, materiales como muy específicos para trabajar con personas con discapacidad intelectual. Entonces, pensando en esto, ahí podríamos caer en cuenta que tenemos elementos que pueden ayudar a que cada uno de los niños pueda tener un aprendizaje óptimo con base a sus necesidades, ¿no? Entonces, esa sería la inclusión meramente. La exclusión es, por ejemplo, cuando digo, vamos a seguir como en el ejemplo de la escuela. Eh, yo acepto a todos los niños, diversidad, ¿no? Entonces, bueno, todos están como juntos en el mismo aula, pero pues justo no tengo lo anterior, ¿no? No tengo conocimiento en lengua de señas, no tengo conocimiento en código braille, no tengo las instalaciones adecuadas para que éste pueda involucrarse. Él está ahí, pero no está teniendo los materiales que se requiere para poder tener un aprendizaje óptimo con base en las necesidades. Ajá. Entonces pudiéramos pensar que están como todos juntos, ¿no? Pero bueno, es como de, pues hay que aprender como pueda, ¿no? Casi. Y entonces después vamos a tener la integración, donde también vamos a estar, los se van a tener juntos, ¿no? Se van a tener como todos juntos, pero es como trabajar de este lado las personas que no tienen ninguna discapacidad y de este lado las personas que tengan alguna discapacidad. O sea, están juntos, pero no están integrados. Es como si estuvieran como en el mismo aula,
pero las personas que no tienen discapacidad están de un lado y las personas que tienen discapacidad están del otro. Y por la otra parte, que es el último término, sería la segregación, cuando meramente se separan a las personas que no tienen ninguna discapacidad de las personas que tienen discapacidad. No sé si se logra entender más o menos. Sí, no, de hecho se entiende bastante bien, e inclusive te podría comentar que particularmente la palabra segregación trae una carga emocional muy negativa. ¿Por qué? Ujú, Porque es que está segregado, es decir, está completamente separado, inclusive aislado, podríamos llegar a pensar. Y, y aquí lo que me viene a la cabeza en este momento es, cuando hablamos de inclusión, inclusive de integración, yo creo que en automático se nos viene a la cabeza pensar en el bienestar de las personas con alguna forma de discapacidad. Y en cuanto hablamos de exclusión y sobre todo de segregación, que insisto, trae una carga emocional bien fea, estamos hablando de, pues, lo contrario al bienestar, malestar, aislamiento, eh, y todo lo que esto lleva. ujú. Ahora bien, ya que estamos hablando de la exclusión, la segregación, ¿siempre es igual o como todo? Hay distintas formas porque los seres humanos somos bien creativos para las cosas malas. Pues sí, hay distintas formas, ¿no? O sea, por ejemplo, la exclusión pudiera ser como, ¿cómo pudiéramos decirlo? Está como un grupo de personas, ¿no? Pero pues tú no porque tienes esto, ¿no? O sea, es como estar, pero al mismo tiempo alejar. A diferencia de la segregación, que es como separarlos, ¿no? O sea, como de tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿no? Como irlos, pues sí, dejando de lado. Sin embargo, en la exclusión es como estar juntos. Por ejemplo, es como si fuéramos, no sé, a una reunión con amigos, ¿no? Y hay una persona que es sorda, ¿no? Y entonces nadie habla en lengua de señas, pero está presente, ¿no? Entonces, pues ahí es meramente exclusión, porque no se le está integrando. Y tal vez no es porque las demás personas no quieran hacerlo, simplemente porque pues desconocen la lengua, ¿no? A diferencia de la segregación, es como de, no, por ser sordo, pues tú no puedes asistir, ¿no? Y entonces, pues se separa por completo a la persona. Ahorita acabas de mencionar algo bien interesante y preocupante. Entonces, la segregación es un acto consciente y voluntario. ¿Sabes qué? Te aparto, estoy pensando en el ejemplo más extremo que conozco y afortunadamente espero que ya no suceda. Lo que les llamaban leprosarios, a las personas que sufrían lepra, ¿qué hacían? Bueno, todas las que están contagiadas de esto, las ponemos en algún rincón ahí en el cerro, en alejadas de la población completamente, independientemente, y es un acto consciente. Pero ahorita que dijiste el ejemplo de la persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva, a lo mejor sí está con la familia, a lo mejor sí la tienen integrada, pero nadie se comunica con ella por una cuestión, y aquí voy a agarrar una palabra que suena muy feo, por ignorancia. Es una cuestión relacionada a la ignorancia también. Pues sí, pudiera ser, porque, por ejemplo, ah, es bueno, la segregación y la exclusión, de esto podríamos derivar la discriminación, ¿no? Que es otro término que podríamos agregar. Y muchos hemos sido discriminados, tal vez sin tener ninguna discapacidad, pero ni siquiera nos damos cuenta de esto, ¿no? Entonces es algo como muy latente. Por ejemplo, en algún momento, o yo nunca me había cuestionado que tenía a mi maestro de lengua de señas y él nos contaba que, por ejemplo, el hecho de ir al cine y que no haya películas con subtítulos puede ser un caso de discriminación para las personas sordas.
Y eso Sí. pues no te das cuenta, ¿no? No es algo que te pones a pensar de manera cotidiana, pero es real. Entonces, actos muy pequeños como este, pues yo creo que todas y todos en algún momento lo hemos vivido, pero pues sobre todo como personas con discapacidad. Tienes razón, yo también jamás lo había pensado, ¿eh? Híjoles, y, ay, qué difícil. Eh, esto me lleva a la siguiente cuestión. Ale, ahorita estamos hablando de la exclusión, estamos viendo qué creativos somos, excluyendo personas, inclusive sin darnos cuenta. Entonces, Sí. ¿cómo lo evitamos? Pues es complicado. Bueno, es complicado, me refiero como a, porque pues como lo mencionábamos, no solamente son un tipo de discapacidad, podemos encontrar diferentes tipos de discapacidad. Entonces, lo que tendríamos que hacer o lo que está dentro de nuestras posibilidades, pues aprender un poco, por ejemplo, de lo que va, ¿no? De lo que trata y pues algún tipo de acciones o aprendizajes que nos puedan ayudar, por ejemplo, aprender lengua de señas. Quizá no vamos a aprender como todo, ¿no? Porque sí es un poquito complejo, pero pues a lo mejor sí cosas como muy básicas, aprender código braille, que es pues es sencillo, en teoría pues no es tan complicado. Y algo que yo creo que es como muy importante es que eso sí podríamos hacerlo como de manera más fácil, es saber cómo dirigirnos a las personas con discapacidad, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que planteabas al inicio, ¿no? Como cuál es la manera correcta de dirigirnos a una persona con discapacidad. Pues, no sé, por ejemplo, muchos o a veces los términos son como persona con capacidades diferentes, ¿no? Por ejemplo. Pero si lo pensamos, pues todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, yo puedo no saber cocinar y tú sí, y que no tengo la capacidad de saber, pero tú sí la tienes, ¿no? O yo tengo, no sé, tú tienes la capacidad de correr 20 kilómetros sin parar y pues yo no la tengo, ¿no? Entonces, ese término, por ejemplo, pues no es el más adecuado porque todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, lo correcto sería llamar personas con discapacidad o de repente también se escucha como este término de personas especiales. Pues todos somos especiales para alguien en la vida, ¿no? Para nuestra mamá, para nuestro papá, para nuestra pareja, todos somos especiales en algún momento y en un término como cariñoso, amoroso, ¿no? Entonces, eso también pudiera ser como otra parte de, pues todos somos especiales, ¿no? Entonces, llamar a una persona con discapacidad especial pues tampoco sería como lo más correcto. De repente también he escuchado como esta onda de angelitos, ¿no? O de repente como este tipo de ¿cómo pudiéramos decirlo? De referencias hacia las personas con discapacidad, pues hay que porque incluso hasta eso puede llegar a ser como una barrera y puede llegar a incomodar a las personas, porque es como todo un proceso desde la aceptación de una discapacidad. O sea, me refiero como es un proceso largo desde los padres, ¿no? Como padre o como madre, ¿qué implica tener un hijo con discapacidad, ¿no? Todo el trabajo que conlleva, todo el trabajo de hacerlo consciente, no, el reconocerlo. Y después, eso que tú ya reconociste, bueno, pues yo tengo que enseñar a mi hijo y hacerle saber que tiene una discapacidad, ¿no? Y cómo se va a trabajar con base en ello. Entonces, de repente el tener este tipo de términos también puede llegar a ser una limitante. A ver, aquí estamos ya en los reinos de mi ignorancia. Y aquí sí necesito que me saques de ella. Tú que tienes contacto más directo, que has tenido contacto más directo y continuo con personas con discapacidad, ellas mismas, entre ellas mismas, ¿cómo se dirigen? ¿Cómo se identifican? Pues es que depende del tipo de discapacidad. Yo mayormente tengo experiencia con personas sordas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, allá es como, pues, dirigirse, pues, normal, o sea, como una conversación como la que estamos teniendo tú y yo, porque es algo que ya se sabe, ¿no? O sea, es algo que se ha trabajado, que se ha aceptado, entonces, pues, entre ellos, son personas sordas, por ejemplo. Algo que también me gustaría abordar
bueno, me gustaría abordar, que tenía planeado más adelante, pero tal vez este es como el momento, Un es momento. como el término, ¿no? O sea, por ejemplo, generalmente las personas dicen como personas sordomudas, ¿no? Pero en realidad no se les llama personas sordomudas porque no todos los sordos son mudos, ¿no? Hay sordos que son oralizados, entonces en algún momento el llamarlos de esta manera incluso puede ser como hasta ofensivo para el otro. Entonces, por eso es importante, o sea, dentro de lo que podemos hacer, es aprender cuáles son los términos correctos que podemos utilizar para las personas dependiendo de la discapacidad que se tiene. Por ejemplo, cuando a las personas ciegas se les dice invidentes, pues no, porque no ven el futuro. Entonces, más bien es personas ciegas, meramente ciegas, o persona con discapacidad visual, que una persona con discapacidad visual puede ser desde el hecho de utilizar lentes. El utilizar lentes ya te es una persona con discapacidad visual, ya algo más, digamos, como avanzado, pues ya es meramente la ceguera. Entonces, esos son como los términos que se tienen que usar. Y bueno, regresando a la pregunta en cómo se nombran entre ellos, este, pues, pues normal, ¿no? O sea, con su nombre. O sea, algo que también debemos aprender es que no poner como estas etiquetas, no como de, ay, el sordo, no como de, la persona tal, no sé, Juan, ¿no? Sin dejando de lado como esa etiqueta de el sordo, ¿no? Como Juan, ¿no? Aunque ya sabemos que son. Yo te lo preguntaba y aquí me voy a mi experiencia de vida. Ujú. Peino algunas canas más que tú, obviamente, y tengo familiares y amigos que ya son de la tercera edad. Y cuando niño, que había menos conciencia de todo esto, yo sí recuerdo que inclusive en la televisión, en el radio, en, en las pláticas comunes y corrientes, sí se dirigían o sí se referían a personas con discapacidad diciendo, el cieguito, es que está sordito. E independientemente de la forma de la discapacidad que tuviera, la conducta y la forma de dirigirnos hacia ellos cambiaba también. De que, hola, ¿cómo estás? Y Ujú. alguna vez una compañera de la carrera ciega me decía, soy ciega, no estúpida. Disculpen la expresión a todos nuestros radioescuchas. Eh, en tu experiencia, ¿qué, ¿qué expresiones, qué palabras se les hacen ofensivas? Que tú Pues sepas, justo, o que ellos te hayan dicho. por ejemplo, esto de pues, ¿cómo pudiéramos pensarlo? Pues sí, como decir discapacitados, como de manera despectiva, o sea, como pues sí utilizar meramente la palabra discapacitado, ¿no? Porque sí se utiliza como persona con discapacidad, pero quizá decir como el discapacitado puede sonar como muy, pues sí, como agresivo, como grosero, ¿no? O por ejemplo lo que tú decías, ¿no? Como de, ay, el sordito. O, por ejemplo, algo que también se presenta son las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que muchos lo llegan a nombrar como retraso mental, ¿no? Entonces eso también pudiera llegar a ser como, pues, despectivo para la persona. Bastante despectivo para la persona. Estamos hablando de la forma para dirigirnos a ellos. Estamos hablando de los términos correctos, de la forma en que nos podemos dirigir sin ser ofensivos. Eh, Aquí en México, en tu experiencia, ¿qué hace falta para todo eso? Para lograr evitar eso. Pues informarnos. Yo creo que lo primero es informarnos. Bueno, no, antes de eso, la empatía. Yo creo que la empatía es muy, muy importante porque de repente no tenemos esta sensibilidad como para apoyar o hacer algo para entender al otro, ¿no? Entonces yo pienso que la empatía pues pudiera ser lo primero, ¿no? Después
pues justo informarnos, ¿no? De qué va como la discapacidad, cuáles son las discapacidades que podemos encontrar, ¿no? Cuáles son como incluso las características de esta, ¿no? De cuáles son las características de una persona con discapacidad tal, y después de ello, pues trabajar en la inclusión y tener como aceptación a la diversidad, porque, no sé, por ejemplo, se me ocurre como vas a comer a algún sitio, ¿no? Y entonces ves como alguna persona con discapacidad y de repente la gente pues los mira raro, ¿no? O pueden llegar a tener igual como gestos despectivos, ¿no? Como pues normalizarlo de alguna manera, ¿no? Que eso existe y que debemos de ser como sensibles ante estos temas. Entonces yo pensaría que el poder nosotros también aprender algunas herramientas para poder, pues sí, hacer que la otra persona se sienta incluida en lo que nosotros estamos haciendo. Aquí te voy a interrumpir un momentito porque nos acaba de llegar un comentario completamente relacionado precisamente a lo que estás diciendo. Y nos dice Prisi, nos dice, pero muchos padres no saben respetar o ser educados. Otra es que los papás no saben respetar y no educan a sus hijos responsables con respeto y empatía, porque es feo que un niño sea amenazado y que se burlen de su apariencia. Justo, sí. Eso pasa sobre todo en las escuelas regulares, ¿no? En las escuelas regulares, pues se acepta a personas, bueno, a niños con discapacidad, ¿no? Entonces, el hecho de no hacerles saber a los demás pequeños que existen personas que tienen discapacidad, pues para ellos es como algo nuevo, ¿no? O sea, pero pues aquí es como esta parte de la crianza, del educar, de hacerles saber, pues que eso existe, ¿no? Y que pues no pasa nada. Que es como importante aprender a ser sensibles hacia con la otra persona, porque justo no sabemos lo que esta discriminación puede generar en la otra persona, ¿no? No sabemos cómo a la exclusión que lo podemos acercar, ¿no? Y entonces, de repente, el desconocimiento hace que, pues, pueda llegar a perjudicar a la persona. Y ahorita que hablas de las escuelas regulares, mira, hace unos minutitos también nos hicieron este comentario que nos dice, Soleil, en un salón de clases se ven todos estos casos con los niños con capacidades diferentes. Si los padres no psicoeducan a sus hijos respecto a la inclusión, hay mucho dolor, no solo para el afectado, sino también para las familias. Precisamente lo que andabas diciendo. Y aquí, antes de ir a una pequeña pausa, eh, creo que todo esto que nos acabas de compartir, que me acabas de compartir y a todos nuestros siminautas, es que todos somos diferentes en cuanto a capacidades, pero todos somos iguales en cuanto a nuestra dignidad y nuestro valor como seres humanos. A Creo que nuestra eso es lo que integridad. no hay que perder de vista. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ok. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer.
Muchísimas gracias por seguirnos acompañando aquí en Cine Radio, en su Cine Chat. Estamos hablando acerca de, perdónenme, acerca de comunicación y, por favor, ayudándonos a Alejandra, acerca de comunicación y exclusión, no, más bien y discapacidad. Sin embargo, han entrado muchos temas dentro de este tema. Hemos estado hablando de las formas de discapacidad, hemos estado hablando acerca de algunas pautas muy, muy básicas de comunicación inclusiva, hemos estado hablando del bienestar. Sin embargo, aquí entraron dos cuestiones bien importantes. Ale, y aquí voy a pedirte que en tu experiencia nos ilumines. Ahorita me dijiste, es que en las escuelas regulares sí aceptan niños con alguna forma de discapacidad. Y el problema es que los otros niños no están acostumbrados a eso. Dentro de una escuela de estas características, ¿de quién es la responsabilidad de evitar que esto suceda? ¿De la escuela, del maestro o de las familias? Pues yo pensaría que de las familias. De las familias, ¿por qué? Porque no de la escuela, pues porque no se les puede negar la educación, ¿no? Entonces, el hecho de que se sensibilice la familia, ¿no? Que era lo que mencionábamos hace un momento, pues es importante, ¿no? Saber, el hecho de conocer la diversidad es bien importante. Y acá, bueno, voy a hablar como de la diversidad, me refiero como a no solamente a personas con discapacidad. En algún momento tuve oportunidad de trabajar en un Pilares y daba un taller que se llamaba Material didáctico con enfoque inclusivo. Y en este se trabajaban temas de diversidad, o sea, se hacían materiales para personas con discapacidad, ¿no? Se hacían materiales para adultos mayores, se hacían materiales para personas de pueblos originarios de la Ciudad de México, se hacían materiales también para biodiversidad, perdón, diversidad sexual, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta primero y abrirnos como a esta onda de la diversidad, que la diversidad no solamente son las personas con discapacidad, sino todas las poblaciones con las que nos podemos encontrar. Entonces, eso pienso que es lo primero que debemos de saber y de lo que debemos de estar conscientes, porque estas poblaciones que acabo de mencionar, pues son las que de repente no, pues no son volteadas a ver, ¿no? Que de repente se puedan quedar excluidas. Entonces, saber a la diversidad social a la que nos vamos a encontrar es importante. A partir de ello, pues el sensibilizar y, bueno, yo pensaría, bueno, regresando a la pregunta, que es la familia quien debería de estarlo trabajando, porque como lo mencioné, pues la educación es un derecho, ¿no? Es algo que no se les puede negar. Pero entonces, una vez que estás adentro, porque no se te niega ese derecho, pues, ¿qué se va a hacer, no? Pues sensibilizar, hablar con los padres e incluso con los maestros, ¿no? Porque en ocasiones, pues, los maestros también de repente desconocen como de qué va, ¿no? De qué va como incluso hasta las estrategias que pueden utilizar con los alumnos que tengan algún tipo de discapacidad. ¿Tú te has encontrado con, y aquí otra vez voy hacia tu experiencia, te has encontrado con resistencia, es decir, con personas que se resisten a ser sensibilizadas, a concientizarse acerca de todo esto y dicen, ah, no, yo siempre he sido así toda mi vida y voy a seguir siendo así? Sí, sí, y es triste porque me ha tocado verlo incluso con padres de familia de niños, niñas con discapacidad. El reconocer tener un hijo con discapacidad puede ser algo muy duro para las familias, ¿no? O sea, como el yo reconocer que tengo un hijo con discapacidad, ¿no? O más bien como en este estado de negación, es como de no, no tiene eso y sigue como en una educación, ¿no? O como en una formación regular, cuando no es lo que se necesita, ¿no? He escuchado casos, por ejemplo, de padres, madres que se rehúsan, por ejemplo,
a enseñarle lengua de señas a sus hijos porque tienen como esta como esperanza, ¿no? De que en algún momento pues puedan desarrollar el oído, puedan aprender bueno, puedan oralizarlos, puedan tener el habla, ¿no? Entonces yo pensaría que pues que esa es como la parte más complicada y que se puede dar mucho incluso hasta en los padres que tienen hijos con discapacidad. Ahorita, ahorita tocaste un tema que se puede volver un poquito duro, un poquito áspero, que me dijiste, padres que se niegan, que se niegan a que su hijo sufre o algún tipo de discapacidad y que le niegan la oportunidad de una educación inclusiva y adecuada. Eh, Aunque son muy fáciles de pensar las posibles consecuencias de eso, eh, me voy a atrever a preguntarte, ¿cuáles son las consecuencias precisamente de un niño, de un adulto que no recibió en su momento la oportunidad, número uno, del reconocimiento de su propia familia, de que sabes qué, tiene una discapacidad y todo lo que ello conlleva de que no recibió la atención adecuada, la educación adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuencias de todo eso. Sí, incluso pudiéramos pensar que hasta son consecuencias meramente de negligencia y exclusión por parte de la familia, ¿no? O sea, como el no, justo en esta onda de no aceptarlo, pues dentro o sea, dentro de tu familia, sentirte excluido, ¿no? Y entonces, si pensamos en esta parte de los vínculos, del apego, pues las consecuencias son, pues, muchas, ¿no? O sea, desde el aislamiento, no sé, por ejemplo, bueno, todo lo que conlleva el negar como el aprendizaje. eh, por ejemplo, hay muchas personas con discapacidad que son analfabetas por lo mismo, ¿no? Entonces, pues pudiera ser que esas puedan ser las consecuencias, ¿no? Bueno, ya si hablamos de como de más a largo plazo, ¿no? En algún momento había, por ejemplo, una mamá que tenía a su hija en quinto grado de primaria en una escuela para personas sordas. Y en estos años, en quinto año, ¿como cuántos años tienes? ¿Como 10 más o menos? ¿Como 10 11? 6, 7, 8, 9, 10, entre 10 y 11 años de edad. Más o menos, ¿no? Y entonces la mamá nunca se dio como a la tarea de aprender lengua de señas. Entonces, imagínate, pues, cómo fue esa comunicación, ¿no? O sea, sí hay formas de comunicarte, ¿no? Tal vez a través de gestos, señas creadas en casa, pero pues no es la misma comunicación, ¿no? Porque entonces llega a una escuela donde sí se le enseña lengua de señas, pero entonces eso que está aprendiendo no lo puede aterrizar en casa porque su mamá tiene como ese aprendizaje. Entonces, pues sí, las consecuencias pueden ser bastante tristes, tal vez, para la... Y emocionalmente comprometedoras para la salud y el bienestar de esta persona. Porque, digo, ahorita que comentabas la empatía, imaginémonos un momentito y que todos nuestros seminautas se imaginen de que llegamos a la escuela o llegamos al trabajo en donde todos hablan nuestro idioma y regresando a nuestra casa estamos aislados. Justo. Sí. Creo, ay, qué difícil, ¿eh? Mm, Qué emocionalmente comprometedores para todo esto, de la sensibilidad. Aquí, y entonces aquí la pregunta es, volvemos a lo mismo, a tu experiencia, a lo que tú has visto, a lo que tú sabes. ¿Qué falta aquí en México para impulsar todo esto? mm, pues yo creo que reeducarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, pues lo que decía anteriormente, ¿no? La empatía es algo importante, no solamente en la discapacidad, sino en lo que les comentaba sobre la diversidad. Pues de repente también pudiéramos como informarnos acerca de lo que implica la discapacidad, ¿no? Como les decía ahorita, los términos correctos que podemos utilizar, porque pues claro que de repente no todas y todos tenemos como la oportunidad de aprender,
no sé, lengua de señas, braille, no sé, de tener como rampita fuera de tu casa para que una persona consiga, ¿no? De repente pueden ser como algunas complicaciones, pero tal vez el aprender a dirigirnos al otro pudiera ser como algo satisfactorio para ellos, ¿no? Como el saber cómo podernos dirigirnos y sobre todo el poder ser sensibles ante estas situaciones, ¿no? Porque de repente es algo que podemos ver y podemos conocer, pero pues lo dejamos de largo, no, como que Ahorita, no nos detenemos a perdóname que te interrumpiera, que nos detenemos a qué, perdón. que no nos detenemos como a tener este tiempo pequeñito, ¿no? Para poder, pues sí, interactuar con el otro y saber qué es lo que pasa en ellos, ¿no? Cómo ven la vida. Imagina, ahorita estás diciendo la forma de dirigirnos al otro. Vamos a retomar ese tema para profundizarlo un poquito. Imagínate que, por cierto, este sería un gran tema de un taller, ¿eh? Imagínate que estás en un taller para padres de familia, de escuela para padres. ¿Qué recomendaciones, qué pautas les dirías a una persona con discapacidad? Nunca se le deben de dirigir de esta manera. ¿Qué recomendaciones generales les darías? Pues justo que no por el hecho de tener una discapacidad implica el no poder hacer las cosas, o sea, el no limitarse, ¿no? O sea, creo que eso es como lo primero y la parte como clave, ¿no? No porque es, no sé, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. em, en la escuela que estudié lengua de señas, ahorita tienen un convenio con OCESA y entonces hacen conciertos para personas sordas. Entonces uno pues no lo pensaría, ¿no? De repente no es algo que te detienes a pensar, pero utilizan chalecos sensoriales y entonces va un intérprete y pues ya, se da un concierto, ¿no? Como si fuera una persona oyente, ¿no? Todo bien. Entonces, de repente, bueno, lo que voy con este ejemplo es que de repente podemos llegar a limitarnos bastante o a limitar al otro por la discapacidad que puede llegar a tener. Entonces, lo primero que yo recomendaría es, pues, no limitar, o sea, no poner barreras, porque se pueden encontrar muchísimas estrategias para que el otro pueda hacer pues, lo que quiere, lo que sueña, lo que le guste. Mira qué bonita recomendación. Primera recomendación, no le pongas barreras que a lo mejor no tiene. Esa Sí. sería la primera. La segunda, La segunda, ay, la segunda, pues informarnos. Yo creo que informarnos sobre todo este tema que de repente se queda como un poco de lado, justo un poco excluido, informarnos. Esa sería como la segunda, el poder informarnos sobre la discapacidad y lo que implica. la tercera me voy a atrever yo a darla, porque tú ya la diste hace ratito, que dijiste, no hablemos de forma despectiva con ellos. No hablar de Mm, forma despectiva o de alguna forma ofensiva o lejanamente ofensiva, y creo que sería la tercera. ¿Agregarías alguna otra? eh, no, bueno, quizá como tener la apertura para, pues, convivir, ¿no? Con personas con discapacidad, ¿no? De conocer de repente sus historias de vida, el poder aportar, ¿no? O sea, aportar me refiero a como de repente, no sé, hacer como algún tipo de voluntariado, ¿no? Porque hay muchas instituciones que nos invitan como a colaborar con ellos. De repente los tratamientos para personas con discapacidad, la que sea, pueden llegar a ser caros, ¿no? Entonces de repente hacen como, no sé, convivios, kermés, como este tipo de eventos para recaudar fondos. Entonces quizá como aportar en ello también podría ser algo que pudieran recibirlo de una buena manera. Y ahorita aquí voy a aprovechar que te tengo
para comentarte y proponerte también. Hace un momentito me dijiste lenguaje de señas y parte de informarnos y sensibilizarnos es conocer un poquito las formas de comunicación que pueden tener personas con discapacidad, por ejemplo, las que utilizan lenguaje de señas. Yo creo que ese sería un excelente tema para difundirlo aquí y en nuestras redes sociales, porque afortunadamente este programa queda por siempre y para siempre en el internet para quien lo quiera consultar y volver a verlo después. El lenguaje de señas, el lenguaje de señas mexicano, porque creo que hay distintas variantes, ¿verdad? Eh, Sí, es muy complejo de aprender para una persona común y corriente, más común que otra cosa como yo. sí. Bueno, primero es importante justo saber el término correcto, es lengua de señas mexicana. La Ajá. lengua y el lenguaje es algo diferente, entonces se le llama lengua porque la lengua es la necesidad de comunicación en una comunidad específica. Por eso surgen las lenguas, la lengua de señas, la lengua maya, la lengua náhuatl, etcétera. Entonces, por eso es lengua. De señas mexicana, sí, como bien lo mencionabas, hay una lengua de señas diferente por cada país, entonces por eso aquí es lengua de señas mexicana, ¿no? Por ejemplo, no sé, lengua de señas, en Estados Unidos es ALS, me parece, y bueno, va a variar, porque bueno, la cultura es diferente, porque, pues sí, por el entorno en el que se encuentra, por eso es lo que difiere, y el aprenderlo, pues yo creo que, bueno, a mí sí ha sido como un poco complicado, porque tienes que ser muy constante, tienes que estar en un acercamiento constante con la comunidad sorda, porque pues es como cualquier otro idioma, ¿no? Donde tienes gramática, donde tienes como todo esto que implica una lengua. Entonces, sí pienso que es un poco complicado, pero nada que no se pueda hacer. No es imposible. Justo. Déjame darte una pequeña anécdota, darles a todos ustedes una pequeña anécdota. Una amiga, ella estudió administración allá en Cuernavaca y me comentaba que tuvieron un compañero que precisamente no podía escuchar con discapacidad auditiva y que sabía lengua de señas y que a lo largo de los semestres les fue enseñando a varios lengua de señas mexicanos, pero que casi los expulsan de la universidad porque en los exámenes se empezaron a pasar las respuestas entre ellos hasta que algún maestro lo suficientemente avispado se dio cuenta. Yo creo que este sería un excelente ejemplo de integración e inclusión, Sí, más, más, aparte. más allá de toda duda. Perdóname, te interrumpí. Y aparte está padre porque como muchas personas no lo saben, pues ya puedes andar ahí como chismeando y nadie sabe lo que estás diciendo. Exactamente. Entonces, también funciona por eso. Ay, creo que aquí acabamos de abrir un tema fabuloso, porque sería súper interesante que nos vinieras a platicar después, no sé cuándo, no sé qué día, pero que nos vinieras a platicar acerca de la lengua de señas mexicanas, cómo nació, un poquito de su historia, a lo mejor el ABC de la lengua mexicana, no sé, Claro, lo más básico y fundamental, porque creo que lo acabas de decir, es fundamental para la inclusión y para la correcta comunicación informarnos. Y qué mejor que sí, aprovechar una de estas plataformas. claro que sí. Cuando gusten, con gusto podemos aprender. Me encantó. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para los minutos finales del programa y regresamos. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención.
Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por continuar ya en los minutos finales de este programa. Quiero aprovechar estos últimos minutos para agradecer todos los comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales, para Fanny Enríquez, para Gio Cervantes, para Pluma de Quetzal, Angie Garnica, para Eduardo, para Ari, para Wenceslao, Aide, para Enrique, para Viviana, para Guadalupe, para Prisi, que estuvo muy participativa el día de hoy, muchísimas gracias, para Suni y tantos que no nos van a alcanzar el tiempo para mencionarlos a todos, pero se les agradece muchísimo su participación, se les agradece muchísimo que estén aquí con nosotros. Ahora bien, ya prácticamente para terminar, Alejandra, en primer lugar te tengo que agradecer tu tiempo, te tengo que agradecer tu conocimiento, pero pensando en todo México, pensando a todas las personas que nos escucharon y que nos van a escuchar en un futuro, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje qué mensaje les lanzarías acerca de las personas con discapacidad, acerca de las personas con discapacidad con las cuales tienen contacto? ¿Qué les recomendarías? Pues que no tengan miedo. De repente pienso que es como justo no acercarnos, que me gustaría contar algo rapidísimo. Cuando yo entré a hacer mis prácticas, en mi cabeza yo estaba muy jovencita, y en mi cabeza solo se limitaba a pensar que era discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad auditiva y discapacidad motriz. Yo era lo único que conocía. Cuando yo llegué ahí, pues me di cuenta de que no era lo único que existía, ¿no? Y justo estaba como toda esta parte, más la discapacidad múltiple. Y debo reconocer que me asustó bastante el no poder cumplir o cubrir las necesidades de los alumnos, ¿no? Entonces, pues sí, fue como el miedo, ¿no? Como miedo de cómo le voy a ayudar, cómo le voy a hacer, qué le voy a decir, ¿no? Cómo tengo que tratarle. Entonces, quitarnos el miedo, ¿no? O sea, quitarnos el miedo, darnos la oportunidad de poder acercarnos y sobre todo sensibilizarnos. Creo que ese es el mensaje que yo daría, no tener miedo como a acercarnos y poder como si tenemos la posibilidad de preguntar en qué podemos ayudar, ¿no? Y justo como no caer en esta onda de la exclusión o de la discriminación. Ay, muchísimas gracias. Qué mensaje tan bonito y tienes razón. El miedo es el gran enemigo y normalmente le tenemos miedo a lo que no conocemos. Ay, una hora se va como agua, tal como te lo dije y tal como iba a pasar siempre. Nos faltó tiempo, como siempre. Espero tenerte aquí después para que hablemos de ese otro gran tema que es el lenguaje de señas mexicano. A todas las personas que nos escuchan y que nos escucharán después, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 800-911-3232, a nuestro correo electrónico centrodiagnóstico@simisae.com.mx, nuestra página de internet simisae.com.mx, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas nuestras redes sociales. Recuerden que ser feliz sí se puede. Alejandra, te vuelvo a agradecer tu tiempo, tu conocimiento y tu disposición. A todos, buenas tardes, buenas noches, cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención.
Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro CIMI de Salud Emocional, CIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento